4 opciones de interpretación, en realidad hay 5, una es normal, ¿cierto? Restricción, obstrucción con CDF normal, obstrucción con CDF disminuida y obstrucción mínima. Son las opciones que tenemos. Sí, de eso trata el documento. ¿Algo más que decía el documento? Aparte de tener las 5 categorías. ¿Y los criterios? Los criterios, claro. Sí. La relación de las variables en relación a esa... La relación de las variables, para cómo traducir lo que estaba diciendo, ¿cierto? ¿Ya? Cómo traducir esa relación de las variables. Cómo puedo interpretar cuando es restrictivo, cómo uno interpreta cuando es obstructivo, cómo uno interpreta cuando es normal. ¿Ya? ¿Algo más? Vamos a revisar el caso clínico que está ahí, que es el mismo de la vez anterior, ¿cierto? Deberíamos llegar a sospechas clínicas de patología respiratoria crónica, ahí tiene cuál está. ¿Ya? Y después vamos a ver en la hoja 2 los resultados del paciente. ¿Ya? Eso es la clase anterior. Y considerando los criterios que mostramos, la tablita, vamos a interpretar. ¿Ya? Entonces, desde que revise el caso clínico, hagamos el informe, haga el informe con su compañero y después tiene el bonus track, cuando termine, de preguntarle a otra pareja cómo anduvo. ¿Ya? A ver cómo anduvo el informe. Puede comprobar. ¿Ya? Después de ese primer caso vamos a hacer una pausa, revisamos entre todo el grupo y después seguimos con la otra dos que son más casos, pero primero bien y después aplicamos. ¿Ya? ¿Se entiende? Te recomiendo que primero veas la relación de uno se ve. Primero veas la relación del paciente. En este caso sería 63.9. Más o menos la tabla, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿La relación está disminuida? ¿Sí o no? Sí. Porque está disminuido con respecto al nivel inferior. Si está disminuido, es obstructivo. Obstrucción moderada con CDF normal. ¿Y modifica significativamente o no? Tiene que ser 12% y 200 ml del BF1 o de la CDF. Pero no es cruzado. Ninguna de las dos, ¿no? Por tanto, obstrucción moderada con CDF normal que no modifica significativamente completado. La idea es que los estudiantes que tienen hoy día ya pudieran, ahora que son 10 para las 10, ya interpretar estereometría. ¿Ya? ¿Sí? Veamos cómo estamos en nuestro monitoreo. ¿Ya? Tenemos una idea de lo que significa, pero no muy clara. Tiene problema de ¿a todos les quedó muy claro? Llegué con dudas porque el profesor nos hace preparar la clase antes y salí entendiendo claramente la materia, pude aplicar y pude resolver las dudas en general. La práctica que tuve hace unas semanas atrás, vi un examen, no tenía idea de qué se trataba, busqué los libros y ya, pero ahora siento que puedo ir, que voy a ver un examen y lo voy a entender. Tiene la gracia de que fue una clase súper práctica. El tema de que uno es súper aplicado al ámbito clínico, que ya terminando la carrera eso es lo que uno busca principalmente. Y lo otro es lo didáctico del profe. O sea, eso yo creo que uno puede ser más afín o menos afín con cómo son diferentes profesores, pero la didáctica que le pone el profe Francisco a las clases no se puede discutir.